Bien, buenas tardes. Vamos a continuar el desarrollo del componente teórico. Hoy tenemos como tema el sistema genital femenino. El sistema genital femenino, como habíamos señalado, el sistema genital masculino comparte unas características de que existe como parte de ellos un par de órganos que tienen función exocrina y función endocrina. Para el caso del sistema genital femenino son los ovarios. En el sistema genital femenino clasificamos sus componentes en dos grandes grupos, los denominados órganos genitales internos que se encuentran ubicados en la cavidad pélvica. Comprenden los ovarios, las trompas uterinas, trompas de falopio o tubas uterinas, el útero matriz y la vagina, que desemboca a nivel del perineo, en lo que es los órganos genitales externos. Y el segundo componente, que son propiamente los órganos genitales externos que en conjunto reciben el nombre de vulva, e incluye el monte de Venus o monte del pubis, los labios mayores, labios menores, clítoris, el vestíbulo, o sea, el introito vaginal, entrada a la vagina, el orificio de la vagina y himen y la porción de la uretra que desemboca en el introito vaginal, la uretra femenina, el meato urinario propiamente en el introito vaginal. Como habíamos señalado a nivel de los testículos, los ovarios tienen igualmente una doble función. Tienen una función endocrina y una función exocrina. La función exocrina es igualmente una función especializada, altamente especializada, de glándulas citocrinas o citógenas, debido a la característica de producción de las células germinativas sexuales femeninas. En principio, los oocitos, que son los componentes de las células germinativas en unas estructuras denominadas folículos ováricos, que igual que los espermatozoides, están en un proceso inicial a partir del nacimiento, en el cual se encuentran en reposo, un estadio de reposo, e inician la diferenciación y proliferación a partir del desarrollo sexual o inicio de la pubertad. Estas células germinativas también provienen del saco vitelino, en ese origen embriológico, y como veremos más adelante en la presentación, van a originar entonces una diferenciación mediada por el estímulo hormonal, que es el segundo componente que se da a nivel de los ovarios, con una diferencia importante. En el ovario, en el propio ovario, las estructuras que forman los folículos ováricos, se da la producción de las dos principales hormonas sexuales. Se da la producción de estrógenos y se da la producción de progesterona. En ambas, en la producción de ambas, media igualmente la acción de las células de la hipófisis anterior, las células gonadotropas, que liberan las denominadas gonadotropinas hipofisiarias, que actúan en diferentes etapas de un ciclo, actúan sobre las células de los folículos para producir entonces estrógenos en el primer ciclo, y en el segundo ciclo, en los 14 días siguientes, un ciclo que comprende 28 días. Los 14 días iniciales está mediado por la producción de estrógenos y los 14 días finales está mediado por la producción de progesterona. Luego veremos en qué componentes de los folículos, de las estructuras al interior de los ovarios, se da la producción de las hormonas sexuales femeninas. Cuando hacemos entonces ya directamente una revisión de los componentes de los órganos genitales internos, los ovarios son estructuras pares ubicadas a nivel de la cavidad pélvica, tienen unos diámetros aproximadamente de unos 3 centímetros de longitud, 1.5 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Están cubiertos por un revestimiento epitelial, no tienen cápsula, no son órganos encapsulados, sino tienen
límite epitelial en su superficie externa, que se conoce con el nombre de epitelio germinativo del ovario. Luego veremos que anteriormente se consideraba que de ese epitelio germinativo surgían las estructuras de la cual se desarrollaban las células germinativas, los folículos, pero ya hoy en día sabemos que esos folículos provienen del saco uterino y el revestimiento epitelial hace parte de la estructura de los ovarios sin función en la diferenciación o proliferación de las estructuras de diferenciación germinativa sexual femenina. Tiene importancia el epitelio germinativo que de ese revestimiento cúbico simple, como veremos más adelante en la presentación, se origina el 70% de las neoplasias, de los trastornos malignos del ovario. Principal tipo de neoplasia o trastorno maligno del ovario es el carcinoma de ovario, de origen epitelial. Hay otros menores que se derivan del tejido conectivo, el estroma ovárico, etcétera, pero en principio viene del origen epitelial que rodea el ovario. Es de importancia clínica debido a que ovario, útero, particularmente cuello uterino y glándula mamaria, son los tres tipos principales de cáncer en las mujeres que producen el mayor número de mortalidad. El ovario se encuentra, recordemos, en su desarrollo embriológico a partir del retroperitoneo. Tiene una relación con el desarrollo del sistema urinario igual que los testículos y desciende del retroperitoneo a la cavidad pélvica. Y en la cavidad pélvica queda fija por varias estructuras, unas que provienen de ese revestimiento peritoneal, de esa cubierta serosa peritoneal, y otras que provienen básicamente a nivel del útero. De la misma porción externa del útero, el perimetrio, se forman ligamentos que fijan el ovario. Se reconocen entonces dos superficies en el ovario, una en relación a la trompa uterina que está por encima de él. Recordemos que la célula germinativa femenina, una vez que se produce su liberación del ovario, cae a nivel de la trompa uterina y es atrapada por unas prolongaciones que se llaman fimbrias para que inicie el recorrido a través de la trompa uterina en dirección al útero. Ese es el polo superior en relación con la trompa uterina y el polo inferior en relación con el útero directamente. Y ahí están los ligamentos principales. El ligamento suspensorio del ovario, como vimos ahora, es parte de ese revestimiento y está de esa cubierta y está caracterizado porque a través de él se conducen los vasos sanguíneos y los nervios, los plexos nerviosos, y el polo inferior está unido mediante el ligamento ovárico directamente. A eso también ese ligamento ovárico es un resto de esa cubierta o cavidad serosa que es el peritoneo, el gubernaculum que desciende durante el desarrollo del retroperitoneo a la pelvis. Entonces aquí en este corte vemos en el lado izquierdo de la presentación hay una sección de la trompa uterina derecha y del ligamento ovárico derecho, y en el izquierdo nos muestra las relaciones. En las flechas tenemos el ligamento suspensorio, como lo vimos, que viene de esa cavidad cubierta serosa, el mesovario, que es la parte del peritoneo, y el ligamento del ovario que viene de la porción uterina. Ahí vemos igualmente el ovario con la circulación sanguínea. El ovario recibe circulación sanguínea tanto de la arteria ovárica, como lo vimos a mano derecha en el extremo superior derecho de la diapositiva, como de las arterias uterinas, que lo vemos a mano derecha en el borde inferior. Recibe una circulación sanguínea de ambos tipos de ramas, tanto de la arteria uterina como de la arteria ovárica. Cuando hacemos un corte ya directamente del ovario, observamos que hay dos zonas histológicas claramente que se identifican y la van a ver en el laboratorio. Hay una zona externa por debajo de ese epitelio cúbico simple, ese epitelio germinativo, que se denomina como corteza o región cortical. La corteza se caracteriza en el ovario porque es la zona donde encontramos las estructuras que diferencian las células germinativas femeninas, o sea, los folículos ováricos. Están exclusivamente ubicados en la corteza
En el nacimiento y hasta el inicio de la pubertad encontramos un solo tipo de esa estructura, que son los denominados folículos primordiales. Ya que si hacemos el corte de una recién nacida, de una niña, de una infante o de una preadolescente, encontramos solamente en los ovarios folículos primordiales. Permanecen en reposo, igual que las espermatogonias como células germinativas, y solamente en el inicio de la pubertad, por acción de las hormonas hipofisiarias, inician el proceso de proliferación y diferenciación. Luego veremos cuáles etapas se forman de esos folículos ováricos. Junto a esos folículos encontramos un tejido conectivo que los rodea, laxo. Está ubicado entre el revestimiento epitelial y la corteza, que se denomina también como túnica albuginea. Entonces tenemos el revestimiento epitelial cúbico simple como epitelio germinativo, debajo la túnica albuginea y debajo lo que es la corteza propiamente con los folículos ováricos. Pero también existe una zona central totalmente diferente, se denomina médula ovárica. Está formada por un tejido conectivo laxo especial del ovario. Recordemos que el tejido conectivo laxo, habíamos hablado de tres variedades: el tejido conectivo laxo laminar, que se encontraba en las láminas propias de los órganos como el tubo digestivo. Todo el tubo digestivo era la tercera capa de la capa mucosa, tercer componente. Encontrábamos el tejido conectivo laxo celular, que es este que encontramos exclusivamente en el ovario. Se caracteriza porque los fibroblastos se disponen en forma de espirales, están hacia la zona de la corteza, que acompaña de los vasos sanguíneos que se llaman las arterias helicinas. Y el tejido conectivo, la que recordemos, está en las cavidades o cubiertas serosas como pleura, tejido conectivo laxo celular. Junto a ese tejido conectivo encontramos entonces los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas, el drenaje linfático también del ovario, en la zona central, que es la médula ovárica. De ese tejido conectivo también se origina un tumor, que es el estruma ovárico, que es mucho menos frecuente que lo que es el carcinoma de ovario del epitelio germinativo. Y aquí señalamos en esta diapositiva que la irrigación sanguínea del ovario provenía tanto de las arterias ováricas y de las arterias uterinas, que se anastomosan y producen el riego sanguíneo. También van la parte de la irrigación a las trompas uterinas, y las venas que acompañan esas arterias forman básicamente el plexo pampiniforme, que sale a través del hilio por lo que vimos aquí en la primera diapositiva, en lo que era el mesovario. Aquí lo tenemos. Salen a través del mesovario formando el plexo pampiniforme, que acompaña los vasos sanguíneos arteriales y los vasos sanguíneos venosos a través del hilio. Si hacemos un corte, entonces lo que ustedes van a ver en el laboratorio, van a ver una parte central totalmente diferente, principalmente tejido conectivo con toda la irrigación sanguínea, que es la médula ovárica, y veremos la corteza, que se caracteriza en principio por lo que vemos en la presentación, en la diapositiva, en la lámina a mano izquierda, lo que señala que dice epitelio superficial, que es un epitelio cúbico simple, y debajo vemos lo que dice la túnica albuginea, que es tejido conectivo laxo. Y después viene la corteza ovárica con los folículos ováricos. Aquí vemos un corte donde vemos las células cúbicas, el epitelio superficial y con la túnica albuginea, y del punteado hacia abajo vemos propiamente lo que es la corteza y las estructuras que son los folículos ováricos. Los folículos ováricos son de varios tipos, dependiendo la clasificación que ustedes encuentren en algunos textos. Varía en grupos. Ahí la clasificación que vamos a utilizar aquí es la clasificación del texto de histología de Ross, que clasifica los folículos en tres tipos: los folículos primordiales, que ya vimos son aquellos que se encuentran desde el nacimiento hasta el inicio de la pubertad; los folículos en desarrollo; y los folículos maduros o folículos de DeGraff. Ross lo hace en tres tipos. En otros textos lo hacen en varios tipos. Lo hacen partiendo del folículo primordial. La etapa siguiente es el folículo primario,
y en el folículo primario distinguen dos tipos de folículos primarios, el folículo primario unilaminar y el folículo primario multilaminar. Luego viene la etapa de folículo secundario. En el folículo secundario distinguen dos tipos, el folículo primario, el folículo secundario vesiculoso y el folículo secundario antral. Y por último, el folículo maduro de Degraaff. Entonces sean tres tipos la clasificación que hace Ross, o 6 tipos que encuentran en otros textos. Todos resumen las etapas que se vienen dando de manera sucesiva desde el inicio de la pubertad en la maduración de los folículos ováricos. Aquí tenemos un corte que de la mano izquierda vemos en azul y en rojo lo que son los vasos sanguíneos, arteriales y venosos que ingresan a través del mesovario en el ilio. Y vemos en la corteza una serie de estructuras que van en orden de la secuencia de las manillas del reloj en las diferentes etapas de maduración. Eso es lo que se conoce con el nombre del ciclo ovárico, lo que ocurre cada 14 días, en principio, en la maduración, hasta que se expulsa el óvulo, ese osito, esa célula germinativa que inicialmente madura a óvulo, y después la segunda fase, los siguientes 14 días que vemos, a partir de donde dice osito expulsado, que es el componente hasta la formación del cuerpo lúteo. Ese es el ciclo ovárico en dos componentes, un ciclo de 14 días bajo estímulo de los estrógenos y un ciclo de 14 días bajo estímulo de la progesterona. La acción hormonal ocurre en el ovario, no es como en el testículo que se daba por fuera en las células intersticiales o células de Leydig, que eran las encargadas de la producción de la testosterona, sino aquí la producción de las hormonas se da en esas estructuras que son los folículos ováricos. Inicialmente producen estrógenos para la maduración hasta llegar al día 14, cuando se expulsa la célula germinativa madura en forma de óvulo, y los 14 días siguientes en la producción de progesterona, ya no para la maduración de los folículos, sino para mantener las glándulas a nivel del útero, que estén disponibles para la implantación de ese óvulo en el evento en que sea fecundado. Si no hay fecundación del óvulo, entonces comienza un proceso de degeneración de esa estructura que vemos ahí que dice cuerpo lúteo, y a nivel de la matriz o útero comienza una tercera fase que no se da a nivel del ovario, que es la fase menstrual, que es la pérdida de ese endometrio, de ese componente glandular que se desprende del cuerpo uterino y forma lo que es la menstruación. Entonces, 2 ciclos a nivel ovárico, 3 ciclos a nivel uterino, y después veremos en detalle cada uno de esos ciclos, cómo se caracteriza en la formación a partir de los folículos. Entonces, aquí está la clasificación que les había mencionado, es la que hace Ross, folículos primordiales, folículos en crecimiento, que incluye los primarios y los secundarios, y el folículo maduro de Degraaff. En otros, entonces, en los folículos en crecimiento es donde diferencian el folículo primario y a la vez el folículo primario unilaminar, el folículo primario multilaminar y el folículo secundario, o sea, el vesiculoso y el folículo antral. O sea, 6 tipos o 3 tipos, todos incluyen la totalidad de las etapas que se da de maduración de los folículos ováricos. Y este es el que denominamos folículo primordial. El folículo que desde el nacimiento hasta el inicio de la pubertad o del desarrollo sexual se encuentra a nivel de la corteza ovárica. Y un folículo primordial está constituido por 2 componentes básicos. La célula germinativa, que es la que encontramos en el centro, que se conoce como ovocito, lo vemos ahí en la diapositiva alrededor de las 12 en la esfera del reloj, y ese ovocito está rodeada por unas células epiteliales, que en el folículo primordial son células epiteliales de aspecto plano. Y estas células epiteliales se conocen con el nombre de células foliculares. Está a mano izquierda las 11 después de la denominación de ovocito. Y como células epiteliales vemos que hay una línea en rojo que la separa del rosado, que es el componente del tejido conectivo laxo. Entonces, un folículo primario está formado por el ovocito y sus células foliculares que lo rodean, que es la etapa inicial a partir del desarrollo de los folículos ováricos. La transformación de folículo primordial a folículo primario
se da básicamente por factores locales. No intervienen todavía las hormonas hipofisiarias, sino se da por unos factores de estímulo local del propio folículo que lo hace que se transforme de folículo primordial a folículo primario. Y la característica, como observamos aquí en el folículo primario, este sería el folículo primario unilaminar, que es la primera diferenciación que se da entre el primordial y el primario. Las células foliculares cambian de aspecto de células planas a células cúbicas y siguen siendo células foliculares rodeadas por fuera, como observamos, de su lámina basal. Entonces, este es el folículo primario unilaminar, por fuera de él queda el tejido conectivo que forma lo que se conoce como estroma ovárico, que después veremos que va a organizarse en una estructura denominada teca y va a ser de importancia en la producción de las hormonas a partir de las cuales se da el ciclo completo ovárico, tanto el primer ciclo estrogénico como el segundo ciclo progestacional. Ya en la formación del folículo primario multilaminar, o sea, el que viene después del folículo primario unilaminar, sí interviene ya las hormonas hipofisiarias. Ya viene la hormona folículo estimulante o FSH, proliferen las células foliculares y hasta el número de estas células foliculares. Y ya cuando aumenta su número, cuando pasa de folículo primario unilaminar a folículo primario multilaminar, las células foliculares pasan a denominarse como células de la granulosa. Cambia su denominación y alrededor, por fuera de ellas, como vemos de su lámina basal, comienza a organizarse el tejido conectivo laxo en una estructura que se denomina como teca folicular. La teca folicular consiste en la organización del tejido conectivo en dos zonas. Una zona que está cerca de la lámina del folículo primario multilaminar y se conoce con el nombre de teca interna, las cuales son células del tejido conectivo que adquieren capacidad de células endocrinas. Tienen la capacidad de sintetizar hormonas esteroideas o se van a sintetizar en principio hormonas sexuales. Y el segundo componente que queda de tejido conectivo es lo que se denomina como teca externa, que queda también rodeando el folículo, pero ya no sino por fuera de la teca interna. Y esa teca interna tiene una importancia, como observamos aquí ya en la transición de folículo primario a folículo secundario, que es que en el borde superior, en el recuadro, vemos unas células en morado, en azul, que dice células de la teca interna. Las células de la teca interna sintetizan en principio hormonas esteroideas de tipo andrógenos. Y esos andrógenos deben convertirse posteriormente en estrógenos, pero no se convierten en las células de la teca interna debido a que ellos carecen de una enzima que es la aromatasa, es la que permite transformar los andrógenos en estrógenos. Por lo tanto, todos los andrógenos que ellos sintetizan pasan al interior del folículo secundario y son las células de la granulosa las que poseen esa enzima que es la aromatasa y convierten los andrógenos en estrógenos. Entonces ya se da la primera producción hormonal en los ovarios, que son los estrógenos mediados por acción de la FSH u hormona folículo estimulante. Y esos estrógenos hacen que esas células de la granulosa comiencen a acumular unas cavidades, como vemos allí, a mano izquierda, que en principio se denominan como vesículas. Entonces estamos hablando ya de un folículo secundario vesiculoso. Y esas vesículas contienen una alta concentración de ácido hialurónico y de proteoglucanos. El condroitinsulfato, el paransulfato, etcétera, los componentes que ya ustedes conocen del tejido conectivo, que son glucosaminoglucanos, sulfatados y no sulfatados. Y en la medida que esas vesículas progresan, se forma una cavidad única que se llama antro y finaliza la maduración de los folículos secundarios antrales. Son inicialmente cavidades aisladas que se van separando de las células de la granulosa para formar vesículas y esas vesículas después se fusionan entre sí y forman el antro, que es el folículo secundario antral.
Y a partir de ese folículo secundario atrás llegamos al folículo maduro o folículo de Graf, que es aproximadamente el día 14 del ciclo ovárico. Ese folículo maduro ya es el que se desplaza hacia la corteza, hacia el límite de la corteza para producir la ruptura de la corteza y la expulsión de las células germinativas. Las células de la granulosa quedan totalmente separadas por la vesícula única, por el antro único con glucosa, aminoglucanos y proteoglucanos, y un conjunto de ellas queda alrededor de la célula germinativa que se llama la corona radiante o corona radiada. Y esa corona radiada mantiene contacto con el resto del folículo maduro a través de lo que se llama el cúmulus ovóforo o cúmulus óforo, que es esa que vemos ahí debajo de la letra A, que es la que mantiene la relación de las células de la granulosa con la célula germinativa que madura. Cuando llegamos al día 14, ya la tensión del líquido hace que este folículo llegue hacia la corteza y produzca ruptura de la corteza. En una zona donde hace presión y produce isquemia y ruptura y se llama estigma folicular, la zona donde hace presión y se rompe. Y permite la liberación del óvulo. Ya el óvulo ha llegado a su etapa de y se libera ya fecundado en diferentes localizaciones diferentes a la cavidad uterina, como son la cubierta del ovario, el intestino delgado, en la cavidad peritoneal o inclusive en el saco rectuterino. En el fondo del saco, el saco de Douglas, ahí se implante ese óvulo fecundado e inicia el proceso de generación de sus prolongaciones para implantarse y genera lesión de los vasos sanguíneos en los órganos donde trata de implantarse, debido a que no es el endometrio propiamente donde él debe implantarse en la cavidad uterina, sino que son implantaciones por fuera de la cavidad uterina que conforman lo que se conoce con el nombre de embarazo ectópico. Mórula gástrica, la placenta, las prolongaciones del tropoblasto, el sincito tropoblasto, lo que produce es lesión básicamente en esos órganos, principalmente lo que es el compromiso vascular, el daño de los vasos sanguíneos con ruptura y produzca hemorragia en la cavidad pélvica, que genera básicamente una complicación importante en el primer trimestre del embarazo, que puede inclusive generar riesgo de muerte de la paciente debido a la hemorragia que progresa y genera un choque hemorrágico. El embarazo ectópico es una urgencia que requiere no solamente restablecer la integridad del órgano en el cual se ha implantado, sino detener la hemorragia. Inclusive en algunos casos, cuando se implanta en la trompa uterina, debe hacerse resección de la trompa uterina que se llama salpingectomía, para poder preservar principalmente lo que es la vida de la paciente frente al riesgo de un sangrado masivo. El embarazo ectópico, que es frecuente, puede darse en diversas localizaciones, básicamente en los casos de trastorno del paso del óvulo fecundado por la trompa uterina. Y ya una vez que en el día 14 se libere esa célula germinativa madura, ese óvulo en dirección a la trompa uterina, queda el folículo maduro de Graf sin la célula germinativa y forma lo que se conoce con el nombre de cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo está básicamente conformado por dos componentes. Por las células de la granulosa que estaban alrededor
de la célula germinativa y por las células de la teca interna. Ambas, tanto las células de la granulosa como las células de la teca, son sometidas a un estímulo hormonal por parte de una segunda hormona que es la hormona luteinizante, precisamente para el efecto o para la acción biológica del cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo se divide en dos estados funcionales dependiendo básicamente de la acción que ejerce. Si no se produce fecundación del óvulo ni su implantación en la cavidad uterina, el cuerpo lúteo degenera a partir del día 10, 12, 14 y comienza un proceso de regresión y de atresia en el cual desaparece dejando una cicatriz en la superficie de la corteza ovárica. Y se llama el cuerpo lúteo de la menstruación. Entonces, no hay implantación, no se requiere la producción de progesterona, se pierde el endometrio en la fase menstrual y comienza entonces un proceso de involución y desaparece. Pero si ocurre la fecundación de ese óvulo en el trayecto por la trompa uterina y llega a la cavidad uterina y se va a implantar, el cuerpo lúteo permanece inclusive hasta 3 meses mientras se organiza la formación de la placenta. Y la placenta asume el control de la gestación o del embarazo a través de la producción hormonal. Y ahí estamos hablando entonces del cuerpo lúteo del embarazo, ya no del cuerpo lúteo de la menstruación, debido a que su tiempo se prolonga mucho más que los 10, 12, 14 días del cuerpo lúteo de la menstruación e inclusive conserva la producción de progesterona hasta que ya la placenta asume directamente el control del embarazo. Entonces por eso hablábamos de que el cuerpo lúteo estaba formado por las células luteínicas de la granulosa, las que estaban rodeando el folículo ovárico, en el folículo las células germinativas y las células luteínicas de la teca interna que estaban alrededor por fuera de la lámina basal, en que ambos, como observamos aquí, se encargan ya de la producción principalmente de progesterona. Y estamos en la segunda fase del ciclo ovárico, que es la producción de progesterona. Ya la primera de los primeros 14 días se dio en la producción de estrógeno y llegamos a la segunda fase, que es la producción de progesterona. Y aquí es donde estábamos mencionando, entonces de 10 a 12 días, si no hay implantación, si el endometrio se desprende, el endometrio funcional se desprende, si se inicia la fase menstrual, o inclusive entonces de 8 semanas, 2 meses, 3 meses, si mantiene entonces la producción de progesterona hasta cuando se organiza la placenta y la placenta sustituye el cuerpo lúteo del embarazo. Luego de los cuales el proceso de involución. Aquí vemos ya la involución del cuerpo para posteriormente en la cicatriz, en la corteza, que de una cicatriz que es el vestigio que queda del cuerpo lúteo en cada ciclo ovárico, o sea, en la segunda fase del ciclo ovárico. Una vez que ese óvulo sale, entonces pasa a las trompas uterinas. Las trompas uterinas están formadas desde el punto de vista histológico por 3 capas, carecen de submucosa, están formadas por mucosa muscular y formada por serosa. Y en su extensión encontramos 4 segmentos. El inicial, que es el infundíbulo, que es la porción que se dilata y está en contacto con el ovario, del cual se desprenden unas prolongaciones que son las fimbrias. La ampolla, que es el segmento más largo y en donde se produce la fecundación en el tercio externo, la fecundación del óvulo, ahí es donde el espermatozoide se capacita y fecunda el óvulo. Recordemos que madura en el epididimo, acá se capacita y fecunda el istmo, que ya es la zona estrecha en dirección a la pared del útero, al cuerpo uterino, y por último la porción que atraviesa el útero, que se inserta en el fondo, que es la porción uterina o intramural. En la trompa uterina, la acción que ejerce tanto la muscular en su contracción como las prolongaciones que se emiten de los pliegues a través de ella, en los casos, como ya mencioné, que ha habido procesos inflamatorios a repetición en los cuales hay un daño a nivel del revestimiento y procesos de fibrosis en las porciones de la trompa, entonces son los que pueden en algún momento retrasar el paso del óvulo fecundado y permite la implantación de ese óvulo a nivel de la trompa uterina, que es uno de los tipos de embarazo ectópico.
Vimos que entonces está formado por tres capas: la mucosa, que tiene un epitelio cilíndrico ciliado, forman múltiples pliegues hacia la luz, forman una luz irregular en las trompas uterinas, no hay una luz totalmente definida. La muscular, que tiene dos tipos de capas, una interna circular y otra externa longitudinal. Y la serosa, que es el revestimiento peritoneal que ya vimos, que es parte del mesotelio, el cual arrastra del peritoneo durante el descenso hacia la cavidad pélvica. Aquí vemos entonces el corte, vemos la luz como es irregular completamente por la formación de los pliegues, y a mano derecha vemos el revestimiento cilíndrico ciliado que tiene, que sí contribuye con los cilios entonces a la movilidad del óvulo a través de la luz de la trompa uterina. Cuando llegamos al útero, cuando se inserta la trompa uterina en el útero, encontramos que el útero está constituido por dos porciones desde el punto de vista anatómico. El cuerpo es la porción más grande, donde desembocan las trompas uterinas, es el fondo del útero, el cuerpo uterino, y el cuello, que es la porción que desemboca a nivel de la vagina. Después veremos que el cuello tiene dos porciones, una hacia el cuerpo uterino, que se conoce con el nombre de endocervix, y otra hacia la vagina, que se denomina como exocervix. Y veremos la importancia que tiene el cuello uterino desde el punto de vista de las modificaciones que se da a nivel del revestimiento de ese cambio epitelial, lo que origina básicamente el carcinoma de cervix o carcinoma de cuello uterino. El cuerpo está formado básicamente entonces por una porción glandular que está hacia la luz, que se denomina endometrio. El endometrio es un epitelio cilíndrico ciliado, del cual se originan unas invaginaciones hacia el tejido conectivo laxo y forman las denominadas glándulas endometriales, que son las que van a producir el medio para que pueda implantarse el sincito trofoblasto. El trofoblasto, cuando vienen las divisiones ya en mórula, etcétera, y puede ahí generarse la placenta a través de la formación en el endometrio. Y debajo de ese endometrio encontramos un tejido fibromuscular que se conoce con el nombre de miometrio, que tiene la importancia que encontramos allí en la distribución del riego sanguíneo. Ahí están las arterias uterinas distribuidas en ese tejido fibromuscular, y por fuera encontramos el perimetrio, que es básicamente la cubierta serosa que viene del peritoneo. Viene ese peritoneo que, como vemos, ya viene la parte del peritoneo abdominal. Es un mesotelio, es un tejido, es una cavidad cubierta serosa que tiene entonces un revestimiento epitelial simple plano. Cuando llegamos al cuerpo vemos estas estructuras. Entonces vemos un epitelio superficial rodeado de tejido conectivo laxo, que es el endometrio. Y vemos en ese tejido conectivo laxo unas formaciones glandulares que se derivan por invaginación de ese epitelio superficial, que son las glándulas endometriales. Las glándulas endometriales se localizan básicamente en dos porciones que tiene el endometrio. Tiene una porción que va hacia la luz, que se conoce con el nombre de endometrio funcional, y es el que sufre los cambios dependiendo del ciclo ovárico. Entonces, cuando los estrógenos se secretan a nivel del ovario, hace que este endometrio también prolifere, o sea, crezca el endometrio formando las glándulas. Y en la segunda fase, cuando se forma el cuerpo lúteo, la progesterona lo que hace es que estas glándulas endometriales secreten el medio para que se pueda implantar y generarse la placenta en su interior. Entonces, en esta primera fase, que es la fase estrogénica proliferativa, lo que vemos es esto: del epitelio superficial invagina hacia el tejido conectivo laxo para formar las glándulas, y esas glándulas, entonces, como vemos, se someten principalmente a la acción de los estrógenos. Aquí tendríamos, vamos a ver en una diapositiva, cómo se da la diferencia entre los ciclos cuando se da la estimulación estrogénica y cuando se da la estimulación progestacional. Entonces, a mano izquierda vemos en amarillo lo que es la glándula, y a mano derecha el riego sanguíneo que acompaña. Estas son las arterias helicinas, que también forman las espirales, perdón. Las helicinas están en el ovario, las espirales que vienen de las arterias uterinas,
que van a acompañar la irrigación en la diferenciación y la proliferación de las glándulas endometriales. Pero en la medida que se va dando, aquí vemos la secuencia, en el primer ciclo ovárico, o sea, el estrogénico que se va dando la formación de las glándulas, hasta el final en el ciclo progestacional, cuando ya no hay implantación del óvulo fecundado y lo que se va a producir es básicamente la pérdida del endometrio superficial en la fase menstrual. Entonces, a nivel del cuerpo uterino tenemos tres fases. La primera fase, que es la fase estrogénica, que vemos en el borde superior de la mano izquierda a mano derecha, que caracteriza es principalmente la proliferación de las glándulas endometriales. A veces crecen durante 14 días por acción de los estrógenos mediados por la FSH, y del día 14 al día 28 tenemos el segundo ciclo, que es el ciclo secretor, dado por la secreción de progesterona, por el cuerpo lúteo, en el cual ya las glándulas se tornan activas desde el punto de vista de la secreción, preparándose eventualmente para la implantación del óvulo fecundado. Si llegado al día 28 no hay implantación de ese óvulo, entonces viene una tercera fase a nivel del cuerpo uterino, que es la fase menstrual. Hay una fase estrogénica o proliferativa, una fase progestacional o secretora y una tercera fase, que es la fase menstrual, que dura aproximadamente de 3 a 5 días y es la pérdida de todo ese endometrio funcional que se pierde junto con los vasos sanguíneos y forman lo que es la menstruación, el periodo menstrual. Y a partir de allí se inicia nuevamente el ciclo ovárico, que estimula la producción de estrógeno para que nuevamente se dé la formación de las glándulas endometriales. Y se repite de manera cíclica cada 28 o 30 días, con una fase menstrual que dura aproximadamente entre 3 y 5 días normalmente. Este es el cuerpo uterino, de lo que tiene principalmente de importancia en ese tejido fibromuscular son esos vasos sanguíneos, que son las arterias uterinas. Y llegamos a la segunda porción del útero, que es el cuello uterino en dirección a la vagina, que también se conoce con el nombre de cervix o cuello uterino. En él identificamos entonces dos zonas, una zona que está en contacto con la vagina, que se conoce con el nombre de exocervix, y está formado por el mismo revestimiento epitelial del conducto vaginal, que es el epitelio estratificado plano no queratinizado, y un segundo componente en relación con el cuerpo uterino que se llama endocervix, que está formado por el epitelio cilíndrico simple, que viene del epitelio superficial. Entonces existe una zona de transición entre el exocervix y el endocervix, que lo tenemos aquí, donde está marcándonos la flecha. A mano izquierda vemos el epitelio estratificado plano no queratinizado y a mano derecha veremos el epitelio cilíndrico simple. Del lado del epitelio cilíndrico simple encontramos en el tejido conectivo laxo unas glándulas. Las vemos allí, que tienen el mismo componente del epitelio superficial, o sea, epitelio cilíndrico simple, y se conocen con el nombre de glándulas cervicales o endocervicales, porque en el exocervix no hay glándulas. Estas glándulas, en alguna ocasión su conducto de drenaje se obstruye y se forman unas formaciones con su contenido que forman los denominados quistes de Nabot, que se alcanzan a identificar en el cuello uterino cuando hacemos la especuloscopia. Vemos entonces unas zonas en el cuello que son básicamente unas formaciones quísticas de estas glándulas cervicales o endocervicales. En esta zona de transición es donde ocurre básicamente la principal alteración en el cuello uterino, que es lo que es la metaplasia, que es básicamente el cambio que se da de un tejido a otro, del tejido estratificado plano no queratinizado al tejido cilíndrico simple. Y son las zonas donde entonces, cuando hay modificaciones en esos tejidos epiteliales, ocurren las atipias o displasias, que es lo que observamos aquí en esta diapositiva. Entonces, a mano izquierda vemos unas formaciones que se van dando en el epitelio estratificado plano, unas zonas de proliferación, y a mano derecha observamos que en el centro está el epitelio estratificado plano no queratinizado, y a mano derecha y a mano izquierda está el epitelio cilíndrico simple.
sea, hay una siembra de epitelio estratificado plano dentro de lo que debiera corresponder a un epitelio cilíndrico simple. Por eso habla ahí de metaplásico. O sea, es un tejido que ha transformado el cilíndrico simple en estratificado plano no queratinizado. Y esa transformación se debe a múltiples factores. Recientemente ustedes saben que dentro de esos factores están las infecciones de transmisión sexual, especialmente la infección por el virus del papiloma humano. Se introduce al ADN de la célula y hace que estas células proliferen y se degeneren, formando básicamente esos crecimientos celulares que no debieran corresponder en esas zonas. Y son las lesiones iniciales que derivan posteriormente en un carcinoma de cuello uterino, cáncer de cuello uterino. Aquí vemos en una presentación, en un método diagnóstico muy sencillo, que debe realizarse anualmente una mujer con vida sexual activa, que es la citología cervicovaginal. Entonces, a mano izquierda vemos una citología cervicovaginal normal, vemos la célula donde la coloración de su núcleo es homogénea y el núcleo es del mismo tamaño, vemos la relación núcleo-citoplasma conservada, etc. Y a mano derecha ya vemos las atipias, que son los primeros signos que encontramos cuando ya ha habido una modificación a nivel epitelial. Vemos entonces unas zonas en las cuales los núcleos ya no conservan el mismo tamaño, los núcleos pinocitóticos están intensamente coloreados, ya no se conserva la relación núcleo-citoplasma. Pues esas células atípicas ya nos están indicando que hay unas alteraciones a nivel epitelial que deben producir el avance en otros estudios como la colposcopia, que nos permite observar directamente en gran aumento las zonas donde se están produciendo estas metaplasias, la conización, que es extraer, hacer una biopsia de ese tejido y observar hasta dónde se extiende, debido a que el criterio de clasificación del carcinoma de cuello uterino se tiene en cuenta que la invasión epitelial haya o no sobrepasado la lámina basal. Si tenemos solamente esa metaplasia que vimos anteriormente ubicada a nivel del epitelio, estamos hablando de lo que se llama el NIC o carcinoma intracelular. No ha sobrepasado la lámina basal, o sea, no es infiltrante, es in situ, o sea, está ubicado solamente a nivel del epitelio. Pero en la medida en que esa proliferación se da, invade la lámina basal y va en dirección al tejido conectivo y a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos produce compromiso de la circulación linfática, comprometiendo los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos y la siembra de esas células tumorales a órganos a distancia como hígado, pulmón, cerebro, etc. Lo cual reduce considerablemente el pronóstico de sobrevida de la paciente. Entonces, ahí la importancia de una citología cérvico-vaginal anual en la cual se pueda identificar de manera temprana las alteraciones que existen a nivel del revestimiento epitelial en esa zona de transición entre el exocervix y el endocervix, tomando en cuenta que el cáncer de cuello uterino es todavía una de las patologías que produce una mortalidad importante en el sexo femenino, igual que lo que vimos de ovario y glándula mamaria. Cuando llegamos a vagina, que es el último componente, vemos que la vagina también carece de submucosa, está formada por la capa mucosa, la muscular y la adventicia, dado que ya se encuentra en la región perineal, carece de serosa. El epitelio sigue siendo un epitelio estratificado plano no queratinizado, el mismo que viene del exocervix o que continúa de la vagina hacia el exocervix. Y tenemos la muscular, que también entonces se encuentra formada por músculo liso. Están básicamente entremezclados entre ellos circulares y longitudinales. Y la capa adventicia, que es principalmente tejido conectivo laxo. La vagina no posee lubricación propia. Como veremos, la lubricación se da principalmente a través de la secreción de unas glándulas ubicadas a nivel del introito vaginal, que son las glándulas vestibulares mayores y menores, son las que lubrican inicialmente la vagina durante el proceso del coito. En principio no hay glándulas, como vimos, está solamente la muscular, ya que no hay submucosa, y la adventicia, y se extiende principalmente hasta el orificio en los órganos genitales externos.
En los órganos externos, que en conjunto, como vimos, se denominan como vulva, entonces tenemos el monte de Venus o monte del pubis, que es la zona de acúmulo de tejido adiposo en la sínfisis púbica, los labios mayores y los labios menores. Los labios mayores y labios menores son prolongaciones de piel semejantes en el aparato reproductor masculino, lo que es el escroto y el pene. Los labios mayores son el equivalente a los homólogos. Contienen principalmente glándulas sebáceas sin folículos pilosos y glándulas sudoríparas también a este nivel. Y los labios menores, que son homólogos a la piel del pene, también hay melanina, que es lo que le da la diferencia de color desde el punto de vista de la coloración de la piel, y también hay glándulas sebáceas grandes, como veremos ahora más adelante, hay glándulas sebáceas sin folículos pilosos asociados, a diferencia de lo que ocurre en las glándulas sebáceas de los folículos pilosos. En lo que corresponde ya al clítoris, sabemos que un equivalente es la estructura eréctil parecida al homólogo del pene, tiene unas formaciones eréctiles que son los cuerpos cavernosos y tiene múltiples terminaciones sensitivas de tipo terminaciones nerviosas libres. Y el vestíbulo introito, entonces cuando ya mencionamos que había unas glándulas vestibulares menores y mayores, que son las glándulas de Skinner y las glándulas de Bartolina. La glándula de Bartolina, igual que lo que vimos en los quistes de Nabot, estas glándulas también pueden obstruir su conducto de drenaje y formar entonces unas formaciones quísticas que deben drenarse básicamente por el riesgo de sobreinfectarse debido a la flora vaginal que se encuentra en este nivel, que puede originar contaminación con microorganismos gram positivos o gram negativos. Entonces son en algunos casos formaciones quísticas dolorosas que deben ser drenadas debido a que se sobreinfectan fácilmente. Aquí tenemos el corte entonces. Vemos la superficie interna de un labio, vemos el mismo revestimiento de la piel, estratificado plano no queratinizado, y vemos lo que son las glándulas sebáceas con sus acompañantes, que son los componentes de las glándulas sudoríparas, y no vemos folículos pilosos, sino básicamente glándulas sebáceas solas. El segundo componente que vamos a ver en sistema genital femenino, aparte de los órganos genitales, son las glándulas mamarias. No tanto porque tengan relación directa anatómica, sino la relación hormonal que tiene desde el punto de vista del control de las hormonas ováricas sobre la glándula mamaria. Las glándulas mamarias son formaciones epiteliales, se dan a través de la línea mamaria en el desarrollo de los mamíferos, proliferan esos cordones epiteliales y forman unas estructuras al interior en el tejido conectivo que se conocen con el nombre de lobulillos mamarios. Y esos lobulillos están formados por unas estructuras que son conductos mamarios, que son epiteliales. De hecho, el principal tumor de la glándula mamaria es de esos conductos, el carcinoma canalicular infiltrante. Entonces, esos conductos posteriormente confluyen hacia el pezón y forman una estructura a través del cual esa secreción sale, que es el conducto galactóforo. Y el conducto galactóforo a nivel del pezón tiene unas dilataciones durante el periodo de lactancia puerperal que se conocen con el nombre de senos lactíferos. Los senos lactíferos están rodeados de haces musculares que, por acción de la succión y la liberación de oxitocina a nivel de la neurohipófisis que se encuentra almacenada, hace que esos senos se contraigan y puedan expulsar la leche materna. La glándula mamaria, los lobulillos se clasifican tomando en cuenta los estadios funcionales. En principio hablamos de la glándula mamaria en reposo, que es la que se origina desde el nacimiento hasta el momento del embarazo, o sea, durante la infancia, durante la niñez, la infancia, la adolescencia. Es la glándula mamaria en reposo. Hablamos de glándula mamaria activa cuando ya se da la gestación, dependiendo del trimestre de la gestación. Y el tercer y último componente es la glándula mamaria lactante o puerperal, que es durante la lactancia materna. Entonces aquí tenemos un corte de una glándula mamaria en reposo. Esto es un lobulillo a mano derecha, que vemos adentro unos tubos epiteliales de epitelio cúbico simple, que son los conductos mamarios. Y esto es una glándula mamaria en reposo. Ustedes vieron este preparado histológico cuando vieron tejido conectivo laxo en Morfo 1,
donde les hablaban de lo que era el tejido conectivo laxo y las células que se distribuían alrededor, las células plasmáticas, fibroblastos, macrófagos, etc. Aquí vemos entonces las unidades que están distribuidas y ellas confluyen hacia un conducto mayor que es el conducto galactóforo, donde sale la reunión, sale la secreción de cada lobulillo mamario en dirección hacia el pezón. Estos lobulillos mamarios se pueden modificar entonces durante el embarazo y lo que se hace es que crecen y se ensanchan, como veremos acá, se condensa el tejido conectivo laxo y lo que observamos entonces es el crecimiento de los lóbulos. Acá tenemos una glándula mamaria activa, fíjense cómo el lóbulo mamario crece, los conductos proliferan y se reduce el tejido conectivo que los separaba anteriormente. La glándula mamaria activa entonces está durante la gestación y en el último trimestre ocurre una característica importante que es la aparición dentro de esos conductos mamarios de unas células especializadas que se denominan alvéolos mamarios. Entonces, si vimos que los conductos tienen epitelio cúbico simple, en el último trimestre aparecen unas células cilíndricas, que son estas que vemos a mano derecha en la diapositiva, que se conocen con el nombre de alvéolos mamarios. Los alvéolos mamarios son los responsables en el último trimestre del inicio de una producción previa a la lactancia, que es el calostro, y posteriormente cuando se extrae la placenta y comienza la liberación de prolactina por el estímulo de la succión sobre el pezón del recién nacido, inician la producción de la leche materna. La leche materna sabemos que es el mejor aporte que tiene el recién nacido en sus primeros años, debido a que contiene todos los elementos, grasas, proteínas, carbohidratos, y lo más importante, contiene inmunoglobulina de tipo A, que es el que le concede la protección inmunológica inicial al recién nacido, hasta cuando él desarrolla su sistema inmune. Entonces, mientras persista la lactancia, o sea, la succión que haga el recién nacido, el estímulo sobre el pezón y la liberación de hormona lactogénica o prolactina, las células, los alvéolos mamarios, siguen la producción de leche materna. Una vez que finaliza la lactancia materna, o sea que ya no hay mayor estímulo sobre el pezón para liberación de hormona lactogénica o prolactina, comienza una involución de los alvéolos, desaparecen los alvéolos y nuevamente los conductos mamarios se reduce su tamaño y se forma el lobulillo a la etapa de glándula mamaria en reposo. Ya se comienzan a separar por tejido conectivo laxo y conservan la estructura histológica que habíamos observado en la glándula mamaria en reposo. Ese es el principal estímulo. Mientras se dé la succión, hay unos receptores a nivel del pezón para la liberación de oxitocina, como vimos, y la liberación de prolactina o hormona lactogénica. A partir del momento en que cesa ese estímulo, se inhibe ya la producción de prolactina y nuevamente se desencadena la liberación de las gonadotropinas hipoficiarias y se restablece nuevamente el ciclo ovárico. O sea, comienza ya la producción, el estímulo de producción de estrógenos, el estímulo de producción de progesterona y nuevamente se restablece el ciclo ovárico y el ciclo a nivel del cuerpo uterino. O sea, el ciclo en el cuerpo uterino a nivel del endometrio, en la fase que ya vimos, la fase estrogénica, la fase proestagenal y la fase menstrual en el evento en que no haya nuevamente implantación a nivel del óvulo fecundado. No sé si hay alguna pregunta, algún concepto que no haya quedado claro, alguna duda. La presentación queda grabada, como están observando, para quienes quieran después hacer una revisión, hacer una comparación frente a la literatura que consulten. Esta presentación ya lo que corresponde a evaluación del componente teórico sí ya es una decisión que hay que consultarla con el doctor Haroldo Padilla, que es el coordinador, el cual va a ser básicamente la metodología con el cual este componente se evalúe o no se evalúe. Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, más solicitudes de aclaraciones, les agradezco como siempre la presencia, la participación de ustedes en el día de hoy. Tenemos siempre una buena participación, un número considerable dentro del grupo. A quienes no hayan podido participar, por favor, indíquenles que en la plataforma queda la presentación de la clase del día de hoy. Y no siendo más, entonces me despido de ustedes deseándoles un resto de tarde feliz y
Cualquier duda, cualquier aclaración la hacemos a través del representante. Tiene mi número de WhatsApp si hay algún otro requerimiento adicional. Buenas tardes a todos y entonces quedamos pendientes de cualquier otra solicitud. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Chao.